Bueno, esto es así como decís y depende, digamos, se debe a múltiples causas, ¿no? Digamos, yo creo que en un punto hay causas que son propias de la naturaleza de la enfermedad, Ujú. en donde la enfermedad crece de manera indolente me refiero a de manera sin generar síntomas, ¿no? Pensá que la enfermedad va creciendo de manera de formar un pequeño nodulito en el pulmón, y el pulmón la realidad es que es un órgano muy noble y hasta que no está realmente muy afectado, no suele generar síntomas, ¿sí? Hasta que no está muy afectado o no afecta tal vez un área muy específica que genere tal vez síntomas más tempranos, digamos, tiene la capacidad de tolerar ese crecimiento de un tumor sin generar demasiados síntomas. Ujú. Y también, bueno, la misma enfermedad tiene capacidad de dar metástasis, ¿no? Diseminación de la enfermedad hacia otros sitios desde maneras tempranas. Entonces, muchas veces los primeros síntomas que tienen los pacientes ya son síntomas relacionados a diseminación de la enfermedad hacia otros sitios, ¿no? Hacia otros órganos. Ujú. Y bueno, y después también pueden haber cuestiones relacionadas con el acceso al sistema de salud, ¿no? Uno lo ve, en esto se ven inequidades en relación entre el sistema público y el sistema privado, en donde tal vez los pacientes que son usuarios más bien del sistema público de salud tienen a veces muchas más demoras en acceder al sistema, ¿no? Ujú. Ya sea por cuestiones sociales, culturales, y bueno, y hay múltiples factores que pueden hacer que distintos sectores de la sociedad accedan al sistema de salud de manera distinta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero si bien sabemos, y gracias al avance en el campo de la oncología, de los tratamientos, sabemos que siempre Ujú. la respuesta a todo tipo de cáncer es muy buena, cada vez con mayor precisión, a cada paciente, a cada usuario de este sistema. Pero sin embargo, Ujú. bueno, no es lo único, porque también hay que reconocer, ¿no? El tratamiento no es solamente focalizarse en una droga, en una molécula en Sin duda, particular, sino que también es sin integral. duda. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo. Los avances en el tratamiento son muy importantes, pero a lo que tenemos que apuntar como sociedad, sin dudas, a es atacar este problema desde antes de llegar a la necesidad de ese tipo de tratamientos, ¿no? Ujú. Y es ahí donde entra la detección, en realidad entra primero lo que es la prevención primaria, ¿no? La prevención primaria nos referimos a la prevención antes de que aparezca la enfermedad, y en este caso hacer un hincapié muy grande en lo que es la exposición al tabaco, ¿no? Tanto los fumadores activos como los fumadores pasivos. Entonces ese es el primer sitio en donde se debe actuar, que es la prevención primaria. Y después pasamos a hablar de lo que es la prevención secundaria, que es detectar la enfermedad lo más temprano posible. Y hay otras patologías, otros tumores en los cuales ya estamos muy habituados, por ejemplo el cáncer de mama es algo del cual se habla hace mucho tiempo, que muchas mujeres saben que se tienen que hacer la mamografía todos los años, por ejemplo para detección temprana del cáncer de mama, o el Papa Nicolau, o la colposcopía para detección temprana del cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Y sin embargo, un cáncer de pulmón, hasta hace poco tiempo, la realidad es que no habían recomendaciones para detección temprana de la enfermedad. Y bueno, ahí es donde tal vez ahora sí tenemos novedades importantes, en donde ya en realidad no es que sea de ahora las novedades científicas en cuanto a la eficacia de algunos métodos para la detección temprana del cáncer, pero sí es una novedad que en Argentina se ha emitido el primer consenso en el cual distintas sociedades científicas se han puesto de acuerdo y han emitido un documento en el cual están definiendo qué personas son las que deben someterse a estudios, o no es que deban, ¿no? Sino que son consejos hacia la población Ujú. de a quienes se les aconseja someterse a estudios para eventualmente, si es que tienen un cáncer de pulmón, detectarlo de manera temprana y francamente impactar en sus chances de curarse. Bien, se ha podido decir, podemos decir que se ha construido una especie de perfil de cuáles serían las situaciones que uno, como parte del sistema de salud, debería tenerlas en cuenta y tal vez hacer la derivación, la recomendación, para que estas personas tal vez se puedan someter a determinados estudios. Sí, así es, Gastón. Y mira, los dos factores más importantes que se tomaron en cuenta Ujú. son la edad y el consumo de tabaco, ¿sí? O sea, lo que principalmente se está aconsejando es que las personas entre 55 y 74 años y que sean fumadoras, ¿sí? Que sean fumadoras quiere decir
estén fumando actualmente, o incluso si dejaron de fumar hace menos de 15 años, ¿sí? O sea, si dejaron de fumar hace 3, 4, 5 años, o sea, pasaron menos de 15 años desde que abandonaron el hábito de fumar, esas personas siguen siendo consideradas de mayor riesgo que una persona que nunca fumó, ¿no? Entonces, las personas de 55 a 74 años, fumadoras, el consejo es que se acerquen a su médico clínico, a su médico neumonólogo, para consultarles sobre la posibilidad de participar de un programa de detección temprana de cáncer de pulmón, ¿no? Sí, tal cual. En cuanto al hábito de fumar, también es importante destacar que no se ha definido una cantidad de cigarrillos o de carga tabáquica, como mencionamos nosotros, que bueno, no quisiera complejizarlo demasiado, se habla de una medida de 30 paquetes año, que en realidad es una medición en la cual lo que se hace es multiplicar la cantidad de cigarrillos por día que fuma una persona por la cantidad de años que fumó, ¿no? Porque para el cáncer de pulmón importa la cantidad de cigarrillos que fuma una persona y por cuánto tiempo estuvo expuesta esa persona, ¿no? O sea, son los años, porque mucha gente empieza a fumar en la adolescencia, a los 15 años, por ejemplo, y pensar una persona que fuma un paquete por día desde los 15 años, cuando tiene 50, 60 años, la cantidad de cigarrillos que tiene consumidos en su vida, ¿no? Sí, tal cual. Y también, doctor, le quiero preguntar, porque ya que hablamos de los productos derivados del tabaco, hoy en día hay una discusión a nivel social e incluso internacional respecto a los vapeadores, porque se dice, en algunos sostienen de que ayudaría o podría ser posible como una vía de salir del consumo de tabaco. Pero bueno, por otro lado, con evidencia en mano también, discuten de que no, que es tan dañino como el consumo de tabaco. ¿Cuál es su opinión como experto en este tema respecto a que hay muchos jóvenes que lo usan también por una cuestión de moda a los vapeadores? Bueno, tal cual. Los vapeadores, lamentablemente, yo creo que hay una gran influencia de temas de marketing o temas comerciales que han influido, porque la evidencia científica es bastante contundente de que los vapeadores no han ayudado a reducir el consumo de tabaco. Sí, hay un gran porcentaje de los que inician con estos cigarrillos electrónicos o vapeadores que después pasan al consumo de tabaco, y aparte las mismas sustancias consumidas en el cigarrillo electrónico también son perjudiciales para la salud. Se han publicado casos de neumonitis, ¿sí? Que son inflamaciones del pulmón o neumonías. Están francamente desaconsejados por todas las sociedades científicas, no solo argentinas, sino internacionales. Sí, también. Bueno, en este consenso que ustedes han logrado construir, doctor, y en el que estábamos indagando recién sobre respecto, por ejemplo, la edad, la importancia que tiene el dato del hábito tabáquico en la salud de la persona, pero ¿qué estudios se necesitan o cuáles son los que se recomiendan? Porque bueno, en el cáncer, cuando hablamos de cáncer de mama aparece la mamografía. Bueno, en el cáncer de pulmón, ¿cuáles serían esos estudios? Sí, esto es muy importante. Porque mucha gente asocia, bueno, me hago una radiografía de tórax, ¿no? Me hago la placa de tórax y ya con eso piensan que con eso pueden estar tranquilos. Y es muy importante destacar que el estudio recomendado para la detección temprana del cáncer de pulmón es la tomografía computada de baja dosis, así se llama, tomografía computada de baja dosis. Es un estudio que tiene mucha más precisión que la radiografía de tórax, y justamente los principales estudios científicos han comparado en grandes poblaciones controles con tomografía de tórax versus controles con radiografía de tórax. Y los pacientes que se controlaron con tomografía de tórax, francamente se han diagnosticado más y han tenido menor mortalidad por la enfermedad que los que se controlaron con radiografía de tórax. Entonces, de ahí la importancia de no ir a hacerse eso, la clásica, me hago una placa de tórax por año y con eso estoy bien, porque lamentablemente no es suficiente el control con una radiografía, sino que tiene que ser con una tomografía. Perfecto. ¿Y de este consenso, de este trabajo, participaron las sociedades científicas que están involucradas justamente en este tema? Sí, totalmente. Participó la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación de Medicina Respiratoria, la Sociedad de Cirugía Torácica, la Sociedad de Broncoesofagología, y bueno, se hizo realmente con una rigurosidad científica destacable,
Y bueno, esas son las recomendaciones. Estas recomendaciones pueden variar un poco entre los distintos países. Hay países en los que la detección temprana se aconseja incluso desde los 50 años. Bueno, eso puede ir variando. En Argentina este consenso al cual se llegó, el consenso es entre 55 y 74 años la recomendación.